Bienvenidos a nuestro módulo 6 del curso de Rolling Forecast. En él analizaremos los resultados de nuestras proyecciones y miraremos cuáles son los aspectos clave que nos permitan entender si estamos haciendo un ejercicio exitoso. Comencemos. Miremos cómo evaluar nuestro ejercicio de Rolling Forecast durante el año y qué tan importante ha sido para la compañía. A diferencia de lo que comúnmente se cree, la utilidad del Rolling Forecast no es hacer futurología. Por lo tanto, su éxito no está relacionado al nivel de precisión con el que predijo las variables o los resultados del fin del año. Su utilidad está en qué tanto propició las conversaciones y acompañó a la administración en tomar las decisiones que se requerían para adaptarse a las situaciones que vivía la empresa por cambios en su entorno. Su éxito está en ser un call to action, que nos permita tomar acciones, tomar mejores decisiones y alcanzar a través de diversos escenarios el resultado esperado. O, si los resultados finalmente no llegan a donde queremos, pues que lo hayamos previsto con suficiente anterioridad para haber podido tomar las medidas que me permitan minimizar los impactos negativos de esta situación. Un Rolling Forecast entonces se parece más a una carta de navegación que a un ejercicio de futurología. Para la evaluación de un Rolling Forecast hay cuentas que deben mirarse con criterios diferentes. Estamos hablando de algunas que deben tener baja incertidumbre y por lo tanto cualquier desviación en su proyección debe mirarse como un error. Estamos hablando de los costos y gastos fijos, por ejemplo. Su modelación debe hacerse de una manera bastante precisa. Cualquier error que tengamos quiere decir o que en la base de la información real tuvimos alguna omisión o que en la proyección no estamos teniendo en cuenta de manera adecuada el desarrollo de estos gastos. También entran dentro de esta categoría el capital de trabajo. Tanto la cartera como los inventarios como los proveedores de impuestos tienen unas reglas de funcionamiento estables y predecibles. No deberíamos tener tampoco variaciones importantes, pero sí hay que tener en cuenta que su evaluación debe hacerse por la rotación, no por el monto, ya que estos montos dependen lógicamente de la venta, que como vamos a ver más adelante es una variable que sí tiene incertidumbre. Otra categoría que entra dentro de estos gastos previsibles son los gastos discrecionales. Estamos hablando de los de mercado y publicidad que obedecen a un plan de mercadeo que debe hacerse y seguirse durante todo el año. Cuando se hace un Rolling Forecast debe revisarse qué tanto se está ejecutando, qué nos falta y cuál es la decisión para el resto del periodo, si va a seguir de la manera que estaba o va a ser necesario incluir algunos cambios. El CAPEX es otra variable que es discrecional y predecible. Si tenemos alguna diferencia en la evaluación de esta cuenta, quiere decir que no recogimos la información suficiente de las inversiones, o sea, no tuvimos en cuenta todos los proyectos que estaban en curso, los que estaban iniciando, o que existe alguna descoordinación entre la planeación y la ejecución de ese CAPEX. Dentro de la categoría de elementos de alta incertidumbre están las ventas, algunas variables financieras como la tasa de cambio, por ejemplo, y los ciclos logísticos. Estos pueden tener unas variaciones ocasionadas por situaciones del entorno internacional, económico, de mercado, de demanda, etc. Y cuando tenemos variaciones importantes, esto no es un error, es simplemente una diferencia de estimación de unas variables del entorno. Precisamente para esto se hacen los Rolling Forecasts y se pueden utilizar escenarios para simular una u otra situación esperada. Analizar las variaciones de las que acabamos de hablar aplicando los criterios de incertidumbre enriquece bastante el modelo, permite que lo adaptemos mejor cada vez a la realidad del negocio, que nos enfoquemos en lo que realmente es importante y especialmente que profundicemos en equipo directivo sobre cada una de las variables que nos afectan el resultado. Finalmente, hablemos de los reportes. Cada vez que hagamos un Rolling Forecast, esto debe ser una sección de la presentación de resultados o incluso puede ser una reunión aparte solamente para
mirar las proyecciones. En cualquiera de los dos casos deben cumplirse dos condiciones que veremos con más detalle en los casos prácticos. Acá pues es difícil transmitirles la presentación de unos resultados de manera verbal, pero para eso tenemos dos casos reales y prácticos donde podremos ver exactamente la forma en que se presentaron. Entonces lo primero es que sea un resumen ejecutivo, es decir, vamos a concentrarnos mucho más aún en las variables más críticas y vamos a renunciar a hablar de otros aspectos del negocio. En las reuniones de proyección prácticamente hablaremos de unas cuantas variables, 4, 5, 6 variables relevantes y lo mismo 4 o 5 resultados importantes alrededor de ello. Lo segundo es que debe ser una información lo más gráfica posible. Las tendencias en los rolling forecasts se vuelven realmente relevantes. Otras veces la presentación de los números puede ser muy importante. No quiere decir que se escoja una u otra de manera obligatoria. Lo importante es que la presentación de los datos permita abrir las conversaciones alrededor de los eventos que se están mostrando y los escenarios o planes de acción. Hasta acá el módulo 6. Igualmente que en los demás módulos queda dentro del texto un poco más de detalle de lo que hemos hablado y unas preguntas para la evaluación del curso. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en el análisis de nuestro caso práctico. Hasta pronto.